Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La problemática en el estratégico rubro del transporte urbano de personas tiende a agudizarse. Una retahíla de incumplimientos del gobierno deparó este miércoles en un llamado a paro nacional en una de las actividades más riesgosas debido al acoso de extorsionadores que diezman vidas y economías. La amenaza busca poner en marcha el decreto ejecutivo PCM 054-2021 que otorga descuento en combustible por 5 meses, bono compensatorio por tasa única vehicular anual, bono solidario de 4.000 lempiras por conductor y alivio de deudas bancarias. Medidas que fueron acordadas el pasado 23 de julio pasado entre una comisión de alto nivel del gobierno y dirigencia en todas las modalidades del transporte en el marco del acuerdo de alivio solidario financiero que incluye la disponibilidad de 1.250 millones para este rubro. La lentitud en implementar lo pactado llevó a la dirigencia del rubro urbano a otorgar un compás de espera para que el gobierno cumpla las demandas. Caso contrario, se paralizarán a partir de la próxima semana. La medida de presión fue acordada en la ciudad de Ciguatepeque. La decisión de la asamblea ha sido dar los días que restan de esta semana para que el gobierno trabaje en la solución del decreto de fondo de garantías, actualizar los pagos de gobierno a los trabajadores y concesionarios del transporte, así como la dinámica que se utilizará para la mora administrativa, informó Leonel Zúñiga, portavoz del rubro. Como paño de agua tibia, el subsecretario de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos INSEP, Germán Rodríguez, asegura que hay 1.000 millones de lempiras para atender las demandas del sector transporte, además de unos 250 millones de lempiras para el decreto de garantías que demanda el rubro. El gobierno enfrenta presiones económicas de sectores gremiales como los médicos, enfermeras, docentes, productores agrícolas, además de la crisis financiera en Lené, entre otros. En un contexto de pandemia, encarecimiento de la vida por alza de combustibles y de la energía eléctrica, además de una coyuntura electoral complicada, con el oficialismo describiendo un panorama de crecimiento económico alentador, mientras el país hereda deuda externa de más de 16.000 millones de dólares. A 8 meses del cierre de la economía por la pandemia, el rubro ya cargaba el lastre de la extorsión y la violencia que conlleva competencia desleal, elevados costos de operaciones y pérdidas económicas mensuales cercanas a 47 millones de lempiras, según la dirigencia del gremio Sobre Ruedas. Nelson Fernández, transportista de la zona norte, sostuvo que desde que inició la emergencia por la pandemia del COVID-19, el 12 de marzo al mes de septiembre del pasado año, reportan pérdidas mensuales de 46.8 millones de lempiras, cifra que en 7 meses equivalen a 327.600.000 lempiras, dineros que son irrecuperables, lamentó. En ese entonces, Fernández señaló que los emprendedores del rubro resienten el menoscabo de la banca nacional. Nos han ahorcado. Si paga, le cobran impuestos y si no paga, le están sumando, capitaliza los impuestos, lamentó. Con esa bonita panorámica de el santuario de Suyapa, tomada por nuestro dron, hemos iniciado la entrevista esta mañana. Hoy es jueves 23 de septiembre, está por irse el 9º mes del año. Estamos a pocos días de las elecciones también. Piense por quién va a votar. Piense bien para que después no quede renegando ahí, que qué barbaridad. Piense bien a quién le va a dar el voto. Bien, ayer en el centro del país se reunieron los principales dirigentes del transporte a nivel nacional para tomar algunas medidas, ya que consideran que el gobierno los ha engañado durante más de un año y no le ha dado respuesta a las problemáticas que ellos han presentado y que le han dado más mañana, más mañana, más mañana. Y los transportistas ya pues, se han estado reuniendo. Es una organización nacional
que está bien estructurada y han tomado decisiones importantes que esta mañana las vamos a conocer con cuatro de sus principales dirigentes. Está Jorge Lanza. Don Jorge, buenos días. Buenos días, Raúl. Gracias por esta oportunidad. Creemos de que es un momento muy especial para poder dejar evidenciado lo que es el transporte en el país y la necesidad que existe en cualquier ciudad o país del mundo de que el transporte tenga beligerancia y sea escuchado por las autoridades del gobierno. En este caso, eso estamos pidiendo. Don Rigoberto Galo también, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Raúl, pueblo hondureño, gracias por la oportunidad que se nos brinda. Realmente que estos espacios son muy importantes para informar a la población realmente cómo está pasando la situación del transporte, la crisis que estamos viviendo, el poco apoyo de parte del gobierno o la lentitud que tienen los funcionarios para resolver los problemas del rubro, ¿verdad? Ojalá pues que en estos últimos días de gobierno se logren solventar estos problemas, ya que este gobierno se caracteriza por mentir en todos los aspectos al pueblo hondureño, no solo a los transportistas, a todo el pueblo le ha mentido en todas las diferentes actividades, en hospitales, en escuelas, en préstamos al agro. O sea, este gobierno se ha caracterizado por ser un gobierno de más publicidad y más mentiras al pueblo hondureño. Muchas gracias por la oportunidad, Raúl, y vamos a ir demostrando y desenmascarando la calidad de funcionarios que ha tenido este gobierno. Gracias, bienvenido Rigoberto. Wilmer Calix. Wilmer. Buenos días, muchas gracias por el espacio, licenciado. Es importante que tuviéramos hoy este tiempo en este prestigioso medio para ir aclarando muchas situaciones ante el pueblo hondureño, que muchas veces el gobierno lo ha mal informado, donde nosotros vamos a aclarar paso a paso y con las leyes cómo ha sido y quiénes tienen este conflicto, si hemos sido nosotros los promotores de un conflicto en el nivel de transporte o ha sido la negligencia que ha tenido el gobierno de la República al no cumplimiento de las leyes o los acuerdos que ha tenido el sector. Muchas gracias y buen día. Buenos días, gracias por estar aquí. Voy con don Leonel Zúñiga, él es dirigente del transporte interurbano y está en Olancho. Don Leonel, buenos días. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Buenos días a don Jorge Lanza, don Rigo Galo y el compañero Wilmer Cales. Un saludo a todo el pueblo hondureño a través de este prestigioso medio. Yo creo que el converger esta mañana en un foro tan visto y escuchado en el territorio nacional puede ser la antesala, no para continuar con una tirantez de un estire y encoge, sino anteponer la mezquindad con que se ha estado viendo el sector y buscar una solución en la que quien salga ganando sea el pueblo hondureño en este momento. Evadir la realidad que está pasando el sector transporte por la carencia de un plan de reactivación es lamentable. Yo creo que lo que se demostró el día de ayer en la ciudad de Siguatepeque, aún después de un año casi con 7 meses de estar el transporte sumido en esta crisis, aún así en buena fe y pensando en el país, se le ha dado al gobierno este tiempo prudencial para que el día de hoy y mañana se pueda aprobar en el Congreso Nacional el decreto del Fondo de Garantía Recíproca, que de balde sirve cubrir los titulares de los diferentes medios, anunciando 1.250 millones de lempiras para la reactivación en materia de deuda que tiene el sector con la Banca Nacional si este fondo de garantía no está aprobado para poder utilizar estos recursos. Estamos aquí hoy para dar lo mejor, para dar las luces y ojalá pues que podamos ser convocados para tener un diálogo transparente y calendarizar la solución de la problemática del sector y ustedes como medios que llevan la información al país, ser los mediadores para tener los mejores resultados, porque el pueblo no se merece continuar con esta incertidumbre máxime con el transporte, que es donde caminan los más pobres de Honduras. Muchas gracias. Bienvenido a don Leonel Zúñiga, dirigente del transporte de Olancho. Como a mí me gusta el equilibrio, invitamos ayer a los miembros de las autoridades del Instituto de Transporte, pero no hubo respuesta de parte de la gente del gobierno. De hecho, le acabo de escribir a uno de los funcionarios a ver si quieren participar por teléfono, pero nosotros hicimos la invitación ayer mientras ellos desarrollaban su reunión en Siguatepeque. Estuve al habla con
Jorge Lanza y quedamos de realizar este foro. Invitamos a la gente del gobierno, pero no hubo respuesta, que quede claro. Bien, Jorge, Rigoberto, Wilmer y don Leonel, ¿qué trataron ayer? Bueno, se tocaron todos los puntos de la problemática de que tiene el transporte a nivel nacional, porque son diferentes puntos, pero todos convergen en las mismas necesidades, nada más que en diferentes ciudades, con diferentes formas, pero todos venimos a concluir de que el problema del transporte, hemos estado huérfanos de las autoridades en 10 años, digamos, y esto nos ha llevado a que este cerro crezca y que ahora pues sea de repente como complicado de tener todo lo que se viene encima, porque las promesas han sobrado y no se han cumplido. Hemos firmado acuerdos, hemos llegado hasta el Congreso a tener acuerdos ya dictaminados, publicados en la Gaceta, y aún estamos a la espera del cumplimiento. Entonces yo creo que eso nos tiene esta mañana en este foro tan visto, tan escuchado. Yo honestamente agradecido, Raúl, por la atención que nos brindas a este sector que es muy importante, y esperemos de que esta petición, que estos avances que ayer se tuvieron en esta asamblea en la ciudad de Los Pinos, Ciguatepeque, fue una asamblea en honor a todos los compañeros del transporte a nivel nacional, los que no pudieron ir por distancias o por otras cosas. Aquí, como lo decía mi amigo Wilmer Calix, aquí estamos nosotros representándolos a todos en cualquier rincón del país, no los vamos a dejar de la mano, y que las cosas se den como debe de ser. Ya no queremos más paja, como les digo yo, mentiras en todo aspecto, queremos realidades, queremos cosas que sean tangibles para este rubro que en realidad representa la mayoría de los hondureños, y no queremos ser partícipes de perjudicar a la población usuaria, que es la mayoría en este caso. Sí. Rigoberto. Gracias, licenciado. Hay que informar al pueblo realmente qué es lo que está viviendo el sector transporte. No es desconocido para todo el pueblo hondureño y a nivel mundial que el rubro del transporte es uno de los más afectados por la pandemia. El sector transporte del país ya venía siendo asediado por la extorsión, luego vino la pandemia, nos paralizaron casi un año, y luego pospandemia pues la movilidad de pasajeros se ha reducido. Este fenómeno nos ha traído y nos ha llevado a a tener una catástrofe económica del sector transporte. ¿Por qué razón? Nosotros somos empresarios, indios, hondureños, nacidos en este país, no tenemos apellidos raros, que hemos creído en este país y hemos invertido. Invertimos en unidades nuevas para brindar un servicio mejor. Yo me siento frustrado, se lo digo, como transportista, no poder brindarle un servicio de calidad a nuestros usuarios. No porque los transportistas, Raúl, y pueblo hondureño no lo hayamos querido hacer, por la poca voluntad que ha tenido el gobierno. Visitamos diferentes países para comprar unidades nuevas, tener un sistema prepago, cámaras. Es un sueño que terminó este gobierno y no lo llevamos a cabo. Llevamos 12 años en esta lucha, pero por la poca voluntad de los funcionarios del instituto, exceptuando al abogado Zacapa, el primer comisionado presidente que estuvo ahí, que trabajamos en la modernidad. Invertimos por esa razón, con el deseo, la voluntad de brindar un servicio de calidad y dignificar el servicio hacia el usuario. Pero ¿qué pasó? Cuando vinieron los otros comisionados, porque había que estarlos rotando, no le dieron continuidad ni siquiera a ese proyecto. Pero nosotros los transportistas sí adquirimos deudas en la banca. Uno de los temas más graves que tiene el sector a nivel nacional son las deudas y compromisos que tenemos en los diferentes bancos y cooperativas. ¿Qué sucede? Los bancos, licenciado Raúl, y usted creo que ha trabajado con préstamos, si usted no paga a la fecha, o el pueblo hondureño, cualquiera que le debe una casa, sus vehículos o deudas de negocio, los bancos desde las 7 de la mañana están asediando.
firmamos un compromiso desde el 23 de julio. No, si los bancos, si uno no paga, le quitan en la casa, el carro, todo. Sí. Bueno, usted dijo la verdad, aquí todos lo sabemos. No, pues sí. Esta gente, exceptuando el comisionado Zacapa, sí le vimos la voluntad de cambiar la situación del transporte en el país. No estoy hablando que los demás no han hecho, pero no le dieron continuidad ni en el mismo gobierno, los mismos comisionados que estaban en esa junta directiva. Bueno, señores, esto que llevó a que los transportistas estamos hiperendeudados. Le puedo enseñar un caso. Un compañero mío debía 700,000 empiras al mes de marzo cuando nos pararon. Y les puedo enseñar, aquí está la prueba. Ese préstamo, cuando nos dieron el alivio de un año, que nos habían dicho que nos iban a trasladar esas cuotas que no pagáramos al final sin cobrarnos. Fue pura mentira. No, que no. Pero así nos habían dicho. Es que a mí una amiga me dijo un día, fíjese que voy a trasladar exactamente eso, la cuota de mi casa. Voy a ir a, pero me suben 400,000, me dijo. Bueno, aquí le enseño. Subió 263,000 empiras a este socio. Por un año le cobraron, Raúl, a todos los transportistas el seguro completito. Ninguna aseguradora se tocó los higos y dijo, los transportistas estuvieron parados, las unidades estuvieron aparcadas, nos cobraron como que estuviéramos operando en la calle y que estaban corriendo un riesgo por algún daño que ocasionara una unidad nuestra. Nos cobraron completito el año, nos cobraron los intereses completitos. Eso le encareció a este afiliado 260,000 empiras. Ahora, al mes de abril del año 2021, ya debía 963,000 empiras. Hoy, con el nuevo refinanciamiento, ese bus, solo de intereses de un año que nos están dando otro año, le sube 226,200. Esa unidad que él debía, a la fecha que nos pararon, de 700,000 empiras, que había pagado 3, 4 años, hoy debe a la banca 1.189.400. Eso es ayuda. Aquí nos han aplicado a nosotros los intereses como que estuviéramos normales. La banca no pierde y como es un poder en este país, hacen lo que quieren con los... Y así muchas personas, me da lástima, me da pesar, porque por la desunión de este pueblo hondureño, muchos perdieron sus casas, sus negocios y los transportistas perdimos nuestras unidades. ¿Cuál es el clamor nuestro? Este es el problema, uno de los más graves que tenemos en el sector. Si le hablo de temas, estamos sin placas, estamos sin documentos, nunca hubo combate contra los ilegales, estamos sin pago de bonos de nuestros conductores, sin el fondo de garantía, endeudados en la banca. Ni siquiera, le voy a comentar, mi cooperativa tiene una devolución de impuestos, que es la cooperativa que tiene más buses y más afiliados, creo que en el país. 185 afiliados con 350 buses y no le han podido pagar desde el año 2016 la devolución de impuestos que pagamos al Estado. No fue que el Estado nos está regalando, es un derecho que adquirimos en el gobierno anterior del presidente Porfirio Lobo Sosa, que nos trató relativamente al sector con algunos beneficios, no beneficios a nosotros, eran que ayudaba al pueblo que no pagara la tarifa real y nos compensaba con un bono. Quienes inventan los bonos y los subsidios son los gobiernos y nosotros aceptamos porque al final el pueblo sabemos en la situación que se encuentra, pero a veces nos quieren culpar a nosotros y quieren hacer ver que porque nos van a prestar fondos a intereses un poco más bajos es que nos están regalando. No, Raúl, el hecho que nos estén ampliando, que no lo hemos logrado todavía, ampliando los plazos, en este momento pueden poner 5,000 millones en la banca. ¿Los plazos para qué? El plazo es para que nos den, en vez de que debíamos 4 años, que pase a 10, porque no hay la movilidad en este momento para poder pagar la cuota que tenemos en este momento de 25, 30 y 35,000 empiras por cada unidad. Pero eso va, los intereses siempre van. Sí, hombre. Por eso le mencionaba, aunque nos den esa tasa, las unidades en este momento, con lo que le vamos a deber en la banca, en el caso de este socio, de mi cooperativa, ¿sabe qué? Le sale más barato ir a enjaramarse con un bus 2022 que lo que va a pagar por un bus 2017. Entonces son las situaciones que el pueblo a veces no conoce y especula porque es lo que le dicen algunos medios, no informa realmente las cosas. Aquí la gente, todos los que tenemos vehículos, usted tiene carro, usted sabe cuánto ha incrementado el combustible.
¿Cuánto ha incrementado la ENE? ¿Cuánto ha incrementado la llanta, los repuestos? Y nosotros somos los máximos consumidores de combustible, que le generamos a este país más de 20.000 millones solo de utilidades y de ganancias por galón de combustible. Y no hay ninguna consideración para ningún rubro. Aquí los únicos son los térmicos. ¿Quiénes son los dueños de los térmicos? Porque tienen grandes privilegios. Y los indios hondureños no tenemos ese privilegio. Entonces, eso es lo que uno se molesta. Nos vende la energía cara. Eso repercute en que nos cobran más caro todo. Pero es que los térmicos son indios hondureños con descendencia palestina, turcos. Ah, bueno, pero tienen dos apellidos raros. Entonces, esa gente sí se ve beneficiada porque son los que están en el poder. Entonces, sencillo. Pueblo hondureño, sepamos, como decía el amigo Raúl, elegir nuestras autoridades. Nos han mentido. Bueno, aquí mire, le voy a comentar. Lástima que no traje el artículo 100 2017. ¿Quién es el que más ha mentido en el gobierno? Uy, hombre, ¿qué es? ¿Cuál gobierno ha mentido más? Este ha sido el gobierno que más le ha mentido a este pobre pueblo. Y lo tiene en la miseria, lo tiene en la calamidad. ¿Sabe qué pasa, Raúl? Que nosotros que venimos de abajo, que vengo de una familia humilde, que vendía en la calle, sé lo que es la pobreza. Pero los funcionarios nuestros tuvieron todo el año, mire, sus 14 meses su sueldo, más los negocios colaterales que tienen con el gobierno. Excepto los transportistas, estuvimos encerrados casi un año y seguimos padeciendo los problemas de transporte porque no hay movilidad. Pero como nosotros no tenemos, y no tengo nada en contra de los de apellidos raros, porque tienen derecho a ganar, son hondureños que nacieron. Pero entonces, seamos equitativos, hombre, ayudemos al pueblo. Tenemos al pueblo, no nosotros, algunos políticos de este gobierno se han hecho millonarios a costilla del erario público y el pueblo en miseria. Vayan a la calle, hombre. Me gustaría saber si alguno de estos funcionarios, hasta los comisionados, exceptuando el abogado Zacapa, porque sí que medio lo conozco, me gustaría saber si alguna vez se han subido en un autobús, o en un taxi, en un bus interurbano, o en una mototaxi. Si saben lo que es ir a un hospital público, si saben lo que es que sus hijos hayan estado en una escuela pública donde ni asientos hay. Yo vengo de ahí, yo sé lo que es encaramarse una silla en hombros para irse desde niño a la escuela porque no habían sillas. Pero los hijos de los ricos y los políticos, y más los que están en el poder ahorita, hombre, ¿qué van a saber de pobreza? Saben lo que dice la pobreza, pero es un concepto de un diccionario, pero no lo han vivido en carne propia. Pero los que venimos de abajo, nos da pesar ver cómo mucha gente se está matando en este país, se está ahorcando porque están desesperados, están con estrés, están frustrados. Señores, yo creo que este es el momento, y no estoy politizando esto, pero me siento molesto, porque en 12 años de gobierno del Partido Nacional, este país debería ser uno de los mejores países de Centroamérica, y lo tienen hundido en la desgracia y en la calamidad. Qué tristeza me da, hondureños, que no analizamos por quién vamos a votar. Y yo también soy parte de esos ignorantes que votamos por cualquier persona. Y sí, yo sueño ver mi rubro, brindarle un servicio de calidad a la población. Ojalá que los que vengan tengan esa voluntad para que podamos dignificar el servicio de transporte para la población. Ese es mi sueño como transportista. Aquí hablan de un montón de millones. Vaya, mire cuánto realmente ejecutan los ganaderos. Vaya, mire cómo está el rubro de la ganadería, porque lo conozco también. Yo vengo de abajo, vengo de gente humilde que arreba vacas. Pero me da pesar, sinceramente, cómo ha tratado a este pueblo. Qué gobierno más mentiroso que hemos tenido. Qué lástima. Tuvieron la oportunidad de haber convertido este país en uno de los mejores de Centroamérica. Y nosotros, si hubiésemos tenido el apoyo, tuviéramos el mejor transporte y digno para nuestra población. Muchas gracias, Raúl. Disculpe que me extendí, pero sí me siento indignado de ver cómo se burlan del pueblo hondureño. Y me da mucho pesar. Y ojalá que los que vengan hagan las cosas bien y saquen a este pueblo de la miseria y de la calamidad que lo tiene. Muchas gracias. Voy con Wilmer y después con don Leonel. Wilmer. Licenciado Raúl, le damos gracias por explicarle al pueblo hondureño dónde nace esta problemática del sector transporte y cuáles han sido las propuestas de nosotros como sector siempre. Hoy queremos dejar bien en claro que no hemos sido un rubro problemático, siempre hemos hecho propuestas. Se lo puedo decir el día de hoy. En la nueva ley de transporte terrestre nosotros estuvimos ahí, aportamos y se llevó a publicación al Congreso Nacional. Porque mirábamos, nosotros conocemos el rubro y conocemos a los gobiernos y tuvimos una visión donde se iban a consensuar todos estos problemas, licenciado. Yo le puedo decir el día de hoy que en el artículo 13 de la Ley del Transporte
¿Usted ha escuchado por casualidad que los comisionados en alguna vez hablan de las atribuciones al Consejo Asesor de Transporte? No hablan de eso, y está en la ley porque existe. Le explico qué es el Consejo y quiénes pertenecen a ese Consejo Asesor. Se hizo con una visión, para no estar que el gobierno no me recibe, que sí me recibe, sino tener una visión enmarcada en ley. Y van a estar conjuntados el gobierno de la República, transportistas de carga, de taxi y de transporte urbano, donde ahí sí van a tener todas estas problemáticas, como en una mesa de diálogo, pero enmarcada en ley y permanente. Como a los gobiernos no les conviene que nosotros, los empresarios hondureños, estemos sentados con ellos con quejas permanentes por los no cumplimientos que ellos tienen ante nosotros, ese consejo que está en ley, el día de hoy, no existe. No se reúne. No me crea a mí, hágales la pregunta. ¿Qué significaba eso? Que situaciones como estas que estaban en la pandemia, ese consejo tuvo que estar activado por las atribuciones que tiene en la ley. ¿Por qué no se hizo? Porque no hubo la voluntad del gobierno a llamar y a ponerlo en funciones que tenía la ley y tiene sus atribuciones. Número 2. Cuando hablamos de capacidad de comisionados, el Consejo tiene una de sus atribuciones, y usted lo puede buscar y lo puede leer. Es funciones del Consejo remitir, proponer al señor presidente de la República los comisionados. ¿Con qué visión se hizo eso? Para que no fuera cualquier persona comisionado de transporte terrestre, sino que fueran personas técnicas que supieran la problemática del sector, para no estar en estos problemas que veníamos con los gobiernos anteriores y resolverlos ahí, proponerlo en conjunto. No se hizo, y no estamos, váyanse a buscar la ley. ¿Qué pasaba cuando todas estas situaciones? Ya ahí vamos fallando. Dígame usted, ¿los servidores públicos se deben a la ley o están arriba de la ley o sobre la ley? Se deben a la ley y no pueden estar sobre la ley. Los comisionados no se nombraron así, no se pudieron volver a seguir. Nos fuimos en la misma ley, dejamos un artículo, el 66, del 66 al 68, que uno lo puede leer, que en uno de sus párrafos, de los más importantes, dice algo interesante, que el instituto puede realizar revisiones de tarifas en cualquier momento de oficio o de petición de parte y a criterio uniforme de los concesionarios. ¿Qué significa, licenciado? Al final, desde el 2016-2017, nosotros no tenemos revisiones de tarifas. Yo me recuerdo que en el 2016, que empezó COVID Honduras, el peaje costaba 17 lempiras. Hoy está en 22. Pero nosotros estamos con la misma tarifa. Entonces nosotros estamos en Honduras de acá, que no nos afecta el costo del combustible, el precio de la llanta. Entonces a nosotros somos como privilegiados que estamos en Honduras de allá, que no nos afecta. Y a la gente de COVID Honduras sí les afecta, porque a ellos sí había que estarle haciendo revisiones para estarles dando el costo para que ellos sí ganen. Ellos sí son empresarios, ellos sí tienen derecho. Nosotros inversionistas hondureños no tenemos derecho. No es la cosa así, nosotros también somos hondureños, 100% hondureños. En el 66 al 68 menciona ahí. ¿En qué casos se debe revisar esa situación? Menciona ahí por el incremento de los costos del combustible, por la movilidad, o por la canasta básica de los repuestos. Hasta el día de hoy, licenciado, se lo puede decir contundentemente y de frente al pueblo hondureño,
no se ha cumplido y está en ley. No hemos violentado nosotros la ley. Nosotros siempre en los artículos que dicen las multas, ahí sí nos ha tocado. Las multas sí nos las han aplicado en la ley. ¿Qué significa? Después de la pandemia, el compañero Rigoberto Galo dice, y es cierto y verídico, tenemos las pruebas. A nosotros nos mandaron 10 meses a encerrar, pero no encerraron los préstamos ante la banca. Es que no, ahí sí, no podían. Y yo la he pensado, y la pensé durante la pandemia, porque mi papá tenía transporte. Y también sé que la gente no piensa en eso. La gente no sabe cuánto cuesta una llanta de un bus. Yo sí sé. Sé cuánto cuesta la llanta de una rastra, de un furgón, de un cabezal. Y en eso sí esta gente es incomprendida, porque el aceite, las llantas, los repuestos, lidiar con conductores no es cosa fácil. Lo digo porque yo lo aprendí desde niño. Me acuerdo que una vez encontré a uno ordeñando el carro, sacando el diésel para venderlo. O sea, no es fácil, solo voy a eso. Y yo la pensé, ¿cómo van a hacer los del transporte? Porque el gobierno tampoco debe buscar una reunión con la IVA para ver cómo llegan a acuerdos, porque el gobierno, una orden así de decirle al banco no haga eso, no puede. O sea, tiene que haber un consenso y también ¿cómo diría? Que se den cuenta que ellos estuvieron parados más de un año. Ajá, y es como que pagues una casa. La cuota mensual no para. No paran. Y si te acumula, te la quitan. Y eso va a pasar el otro año. En junio a mucha gente le va a quitar casas, carros, de todo. Porque no hay ingresos y los intereses se acumulan. Y ahí no la tienen fácil. Disculpe que lo interrumpí, Licenciado. vamos a ir a ver qué me dice más adelante don Leonel, qué está pasando en Olancho también. Solo para ir avanzando aquí. Entonces sabíamos qué pasaba. El artículo 68 de la ley dice, las tarifas deben de cubrir en su totalidad los costos de la operación real, le decimos nosotros al pueblo. Y pongo de ejemplo una ruta, la del anillo periférico, son 37 kilómetros. Esas unidades nosotros cobramos 13 lempiras. Esa unidad vaya con un pasajero o vaya con 10, tiene el mismo costo del combustible de la operación La Llanta. No podemos cubrir la operación porque no hay una movilidad real. Las universidades, los colegios y todo está cerrado. Pero todo esto siempre estuvo en la ley que nosotros propusimos. Lo que sucede es que el gobierno de la República, cuando el compañero Rigoberto Galo dice, y el pueblo nos ha dicho que no damos un servicio de calidad, se lo puedo decir hoy a la Cámara de frente, al pueblo hondureño, propusimos esta ley de modernización para dar un mejor servicio. Fuimos a varios países, hicimos estudios, trajimos asesores, licenciado. Y el día de hoy, ni el Trans 450 funciona, ni la modernización funciona por la negligencia del gobierno de la República. Nosotros siempre quisimos cambiar y evolucionar y quienes siempre nos han detenido son ellos. Al no cumplirse la ley, al no acatarse a la ley, al no tener un consejo asesor que tenga una visión, porque esas son una de las atribuciones. El consejo asesor de transporte tiene que tener una visión anual. Díganme si la tuvieron, nunca lo han hecho porque lo han politizado todo. Nosotros somos un rubro público-privado. Público porque los certificados de operación son del Estado y somos regulados. ¿Qué significa? Que este bote de agua, licenciado, a usted el que se lo vende, le incrementa una empira y a usted no le preguntan. Porque es 100% privado. Nosotros, como somos públicos de inversión privada, porque los préstamos están a nombre de Rigoberto Galo, Jorge Arturo Lanza, o de las cooperativas y de empresas de nosotros, pero nosotros tenemos un costo, pero nosotros no podemos cobrar lo que es. Porque siempre los gobiernos han hecho política a costillas de nosotros. Hoy ahora Olancho, don Leonel Zúñiga, ¿cuál es la situación de ustedes allá en Olancho?
Licenciado, muchas gracias. Creo que los compañeros han estado acertados, pero yo no quiero perder la óptica por la razón toral por la que estamos en este foro. Yo no solamente represento el transporte del departamento de Olancho, represento una estructura del transporte interurbano en todo el país. Somos un rubro con características similares, pero tenemos nuestro radio de acción con dificultades quizás el triple o el cuádruple de lo que pueda tener el sector taxi o el sector urbano de la ciudad capital, de la capital industrial, de La Ceiba, de la misma Tegucigalpa. Wilmer Cáliz acaba de definir lo que nos tiene empantanados en este problema y es lo que le debemos de ratificar al pueblo hondureño. Cuando la ley no se cumple, lo que se hace es que se convierte en una mora. Y en este caso, desgraciadamente, la mora es un impacto financiero. Licenciado, en todas las economías del mundo, todo gira alrededor de algo que es lo que mueve la economía en el país, sea hacia la alta o sea a la baja. En estos países de nosotros, el petróleo es el que define en realidad los diferentes aspectos de la economía y no hacia la baja, porque nosotros no somos productores de petróleo, no producimos combustible. Entonces, ¿cuál es la razón que estamos empantanados en este problema? Yo voy a tocar un punto que creo que los compañeros lo han dicho en una manera bastante sutil. Si el Consejo Asesor del sector transporte estuviese instalado, cuando se le ocurrió a alguien producto de la pandemia girar este decreto en marzo del año pasado y encerrar al sector y al pueblo hondureño, este Consejo Asesor hubiese advertido al presidente de la República las repercusiones que iba a tener a corto, mediano y largo plazo la no operatividad del sector transporte, porque los transportistas teníamos préstamos con la banca, que la banca no tenía una dinámica de cómo se iban a honrar estos compromisos, un compás de espera, no hubo nada de eso. Pero aquí lo insólito es lo siguiente, aquí se encierra todo el país, pero se empieza a liberar a todos los sectores, pero al transporte se le sigue teniendo encerrado. Llegamos a septiembre y se inventan un pilotaje con un 50% de las capacidades. Estamos endeudados con la banca sin una posible solución, pero nos mandan a capacitarnos, a capacitar nuestro personal, a modificar las unidades para ofrecer medidas de bioseguridad, a comprar llantas, no a comprar, era afiar llantas en ese momento, afiar baterías, a poder convencer a los trabajadores de empezar a operar sin una vacuna todavía. Y empieza la banca, cuando ve al transporte urbano de la capital, al transporte interurbano, a operar con una capacidad del 50% de sus unidades, a considerar que nosotros estamos teniendo utilidades en el sector. Y empieza el hostigamiento. Y es real, pues, cuando usted mira a alguien que se está moviendo, dice, este está produciendo. Porque ese es el problema que existe en el rubro. Es tanta la demanda que tenemos que buscar la forma de satisfacer, porque aquí caminan los más pobres, como decía Wilmer Cáliz. Pero vamos a otro problema. De la pandemia a la fecha, la tina de aceite para el cambio de una unidad de transporte se ha incrementado en Olancho casi en 480 lempiras. Todo ha subido. El combustible, todo ha subido. Pero nosotros en el transporte interurbano ni siquiera en el 2018 tuvimos beneficios, en el 2016, como decía Wilmer. Porque como nosotros estamos en tierra adentro, las mesas se hacen de emergencia en este sentido y estamos completamente excluidos de ese beneficio. Y a eso le vamos a sumar un ingrediente mayor.
Las rutas del transporte interurbano tienen representación en las aldeas y en los lugares más recónditos de Honduras. Por ejemplo, aquí en Olancho, para la zona de Culmí, para la zona de Patuca. Hay carreteras que nosotros las hacemos con la población, con piocha y pala. Son veredas para que puedan pasar las unidades. La depreciación de estas unidades es superior a cualquier otra. Pero aplicamos los beneficios que vía decretos de ley el Congreso aprueba para la población. El transporte interurbano le da descuento a la tercera edad, del descuento a la enfermera, al bombero, al policía, a las personas con capacidades especiales. Pero nosotros no somos retribuidos bajo ninguna circunstancia las pérdidas que tenemos en equiparar pasajes. Y decía Wilmer, una hamburguesa usted la iba a comprar antes de la pandemia a un valor, hoy tiene otro. Una habitación de hotel hace 10 años costaba casi el 30-40% menos de lo que está costando hoy. Y hay un dato curioso. Se pretende combatir las exigencias del sector aperturando franquicias de inversión de capital extranjero. Es problema para un taxi que cobra 100 o 90 lempiras por una carrera, pero a un Uber sí se va a subir alguien por 200 y 300 lempiras. Mire qué insólito esto. Y a ese servicio nadie lo regula. Nadie lo regula. Y lo que decía Rigo, y esto es una verdad que el pueblo hondureño debe de saberlo. Mire, y yo como transportista interurbano siento una vergüenza de que alguien pueda pensar de que el transporte vive de las arcas del Estado, que queremos vivir bajo subsidios. Y esos subsidios y esos bonos son una salida por el incumplimiento de la aplicación a la ley, como lo dice Wilmer. Si las tarifas se revisaran en base al incremento del petróleo y sus derivados, el incremento a la canasta básica, entonces al transporte se le trasladaría este equiparamiento de tarifa y el gobierno no tendría por qué estarle pagando subsidios al sector. Pero le dicen al transporte de la capital que mantenga una tasa baja del precio de la tarifa, que la van a equiparar con un subsidio, pero no se paga el subsidio en tiempo y forma. Tiene que ir el transporte a las calles para exigir el pago de este beneficio. Cuando se llega a cuantificar es una suma bastante fuerte, pero el transportista ya hizo la inversión, el transportista ya anduvo moviendo el pasajero. Pero ya dicen, le trasladamos 200, 125, 100, 100, 200 millones de lempiras al sector, pero es por equiparamiento de tarifa, porque se está cobrando menos de la realidad. Algo muy delicado, y creo que con esto quiero tener claridad. Nosotros tenemos esta comisión permanente de diálogo buscando una salida porque no se le da la salida a la comisión que tiene la ley. Y hemos sido propositivos. Licenciado, debe de instalarse esta estructura de diálogo permanente con el gobierno, pero hacer las cosas en base a la realidad, buscar soluciones en base a la realidad. Un ejemplo, el gobierno no le puede devolver dinero al transportista, pero sí puede tener bombas especiales para darle un descuento en el abastecimiento del combustible. Puede, así como le da una tarjeta inteligente con el nuevo certificado de operación, le puede dar una tarjeta para que tenga el descuento en la compra de aceites, de lubricantes y de repuestos. Y esa es una manera de no tener que estar en las calles nosotros exigiendo que se aplique un derecho que ya está establecido en ley. Entonces, hablar del artículo 66, 67 y 68 no es un invento nuevo de agenda. Es una cuestión que está en la ley y que tiene que ser aplicada, igual que el Consejo Asesor. Cumplir el cometido para lo cual han sido designados debe de ser una responsabilidad de cada funcionario. Yo voy a cerrar mi participación con esto, licenciado, porque hemos repetido hasta la saciedad desde en agosto del año pasado. Nos fuimos a una paralización fuerte en el mes de septiembre y exactamente el 8 de septiembre firmamos la primera ayuda a memoria
en la cual tipificamos 8 aspectos que debía de cumplir el gobierno con el sector transporte, producto de la inactividad inconstitucional, sin medir las consecuencias de cerrar la operatividad del sector transporte. Uno de ellos es que se le iba a dar 4,000 empiras a los trabajadores del sector. No se ha honrado ese compromiso y el presupuesto está, la plata está. El beneficio de reactivación para el sector, nosotros hemos pedido en este momento que se haga un segundo beneficio porque no hay circulante de personas para hacer rentable la empresa. No hemos tenido todavía la solución del alivio a la deuda, que se diera un segundo beneficio incluyendo a todo el sector, porque aquí hemos sido afectados totalmente. El tercero es la mora administrativa. El cometido de la comisión directiva del IHTT es tener al día la documentación de las empresas. Estamos ya casi para 7, 8 años de estar operando de manera ilegal sin certificados vigentes. Lo que es el alivio financiero, licenciado, de buena fe y producto de la presión, podemos decirlo, el presidente de la República autorizó el uso de 1,000 millones de lempiras para la readecuación. Se hicieron una serie de reuniones con la Comisión Nacional de Banca y Seguros, con Banprovi y varios actores. Pero todo eso está atado a que pasa para usar ese beneficio un decreto legislativo que apenas la semana pasada, después de 2 meses de haber firmado nosotros esta acta de compromiso, llegó al Congreso Nacional. Habría que ver si el día de hoy existe la voluntad política de aprobar esto. Si no se aprueba este decreto, esto va a ser un caos completo en el sector, en el país. Hay otro problema garrafal, licenciado. No puede el Instituto Hondureño del Transporte pensar que puede combatir la ilegalidad si no tiene una contratación de inspectores y presencia en todos los ejes carreteros de manera permanente en el país. Ya lo decía Wilmer, se hacen operativos, a quien sancionan es a las personas que andamos operando legalmente, por una luz, por una licencia vencida de un conductor, pero el que anda operando ilegal tiene antenas en las cuales le dicen: aquí hay un operativo, no te movas. Gente que no respeta horario, están metidos en medio de los horarios de nosotros, andan peleando líneas. Aquí en Olancho hay una empresa que ha tenido 4 accidentes en menos de 3 semanas. ¿Por qué? Porque es ilegal. Anda corriendo viendo cómo le quita a los pasajeros a las empresas que tienen su turno. Y está otro elemento muy importante, y no menos importante, que tenemos que tener. Licenciado, si no se incluye al sector con la presencia de diálogo permanente con el IHTT, si no se incluye al sector cuando se van a hacer propuestas de reforma a ley que van a afectar al sector o que van a beneficiar al sector, siempre vamos a tener que estar en las calles. Hoy yo le digo al pueblo hondureño, nosotros estamos confiando en la sensatez. El transporte ha demostrado una fuerza de unidad y de entendimiento en esta asamblea en Ciguatepeque, que solo unidos nosotros podemos llegar a tener éxito y que no desaparezca la empresa pública en la que caminan los más pobres de este país. Es insólito. Por la renovación de un certificado de operación nos estaban cobrando 4,000 empiras. Tuvimos que ir a las calles a presionar, aunque está en esta ley, para que se baje. Hoy estamos con un fuerte temor y se lo decimos al pueblo, porque hay un paquete de reformas a una ley que lamentablemente no está a la medida del sector, aplicando la parte de sanciones de una manera. Imagínense que ya vamos a tener especialistas en sonido en los inspectores, porque con el oído van a poder graduar qué sonido de la unidad anda a un volumen desagradable para el inspector, y le va a considerar eso como una falta grave y que amerita también llevar decomisada la unidad y hasta posible cancelación de la concesión. Entonces, yo creo que todo lo que se está haciendo no se está haciendo pensando en el bienestar del pueblo hondureño. Yo siempre lo he dicho, no estoy en contra, todos somos hondureños,
pero el trato que se le da al sector cafetalero no es el mismo que se le da al sector transporte. El trato que se le da a los ganaderos, al sector agrícola, no es el mismo. Inclusive a las MIPYMES que no están constituidas con personería jurídica. Para ellos sí hay fondos de emergencia, hay decretos de emergencia y se les da la plata con periodos de gracia significativos y otras veces se les regala la plata. Hoy nosotros no estamos pidiendo que nos regalen dinero. Nosotros estamos pidiendo que producto de una medida creada por el gobierno en esta pandemia, que la banca también ponga de su parte. Licenciado, es insólito. Mientras a nosotros nos regulaban para circular con 2 dígitos en las unidades, a la banca le permitían que todos los números de identidad entraran a sus agencias. La banca en esta pandemia le puede pedir un informe a usted, al Instituto de Acceso a la Información Pública, de cuánto fue la utilidad que tuvo la banca nacional en el país durante la pandemia. Y se va a dar cuenta que ha sido mejor su ganancia en la pandemia que en los años anteriores, que no había ninguna emergencia en el país. La banca no ha expuesto. Yo les llamo a la conciencia en este momento. Ustedes no pueden seguir sin el aporte en esas cuentas de parte de los más pobres de Honduras. Ustedes manejan nuestros recursos. Yo creo que debemos de poner un poco de sacrificio cada parte. El gobierno, si bien es cierto, como decía Rigo, está haciendo su parte, pero hay negligencia, hay apatía. No se puede ver con esa frialdad, licenciado. Yo le aseguro que si fuera otro tipo de escenario, al Congreso ya se hubiera convocado a medianoche y se hubiera aprobado ese decreto para solventarle el problema a cualquier grupo. Pero se trata del transporte. Yo quiero decir muy responsablemente, soy vocero de un mandato, de una asamblea, de una estructura con representación en 17 departamentos de los 18 del país. Si esto no se resuelve entre hoy y mañana, el lunes, los más afectados va a ser el pueblo hondureño. Y no podemos decirle al país que con decomisar unidades, que con cancelar concesiones, mire, aquí el problema es que nos estamos muriendo. Y si nos vamos a morir con dignidad. Que van a decomisar las unidades y de todas maneras las van a quitar los grupos financieros porque no hay capacidad de pago. Es una realidad que tenemos que verla al más largo plazo. Aún con las vacunas en el país, la gente no quiere vacunarse. Y al no vacunarse, la gente le tiene fobia a usar el transporte público. Al no tener circulantes nosotros en nuestras unidades, los compromisos van a ser impagables. Es cierto, nadie pidió la pandemia, pero nosotros fuimos de buena fe a la banca a solicitar los créditos porque tampoco sabíamos que venía la pandemia. En ese sentido, hoy, una unidad del 2017, del 2018, cuesta más cara refinanciada por el crédito que ir a comprarla del 2020 al grupo financiero. Eso no puede estar pasando. No puede estar pasando. Yo creo que la empresa privada a través de la banca debe de ver este foro, debe de estar reflexionando. Lo que nosotros estamos pidiendo es una realidad. Su capital jamás ha estado en riesgo. El transporte nunca se ha negado a honrar este compromiso. Hoy estamos a través de este pueblo, de este medio, hablando al pueblo. Es tiempo de que todos nos sacrifiquemos. No pueden haber grupos privilegiados eternamente mientras el 80-90% del pueblo sufre. Esto puede generar una descomposición. La premura de nosotros es porque estamos en el cierre de un año fiscal, estamos en el cierre de un año que no es típico. Es un año electoral, donde después de noviembre el presupuesto no lo puede comprometer nadie para el próximo año porque le competirá al nuevo gobierno hacerlo. Quiero felicitar, y yo sí lo voy a hacer aquí públicamente, porque no todos los funcionarios son malos, no todos. Pero sí quiero felicitar al abogado Zacapa, que fue comisionado presidente en ese entonces. Y lo quiero felicitar porque él sí tenía una visión de país para el sector transporte, porque él era el funcionario en ese momento. Se hizo la ley de modernidad, se aprobaron contratos. Yo me alegré cuando dijo el presidente
y dijo, vamos a valorar a todos los funcionarios gestión por resultado. Creo que no ha hecho esa evaluación y no la hizo en muchas dependencias del Estado. Decía el licenciado Leonel, un abrazo hasta Olancho, que tenemos que sentarnos en una mesa de diálogo, los transportistas con la gente del instituto, porque es el órgano que nos regula. Y tiene razón, don Leonel. Yo creo que cuando un presidente o un funcionario es puesto o se le da un puesto en diferentes dependencias del Estado, tiene que recibir a todo tipo de personas. Personas que lo van a alabar, que lo van a elogiar, y personas que lo van a criticar, y personas que le van a exigir. Nosotros que estamos aquí con Leonel y todos los que estuvimos en Ciguatepeque no somos cabezas calientes, como dijo el viceministro Germán Rodríguez ayer, que nos dijo el día del paro. Estamos exigiendo nuestros derechos porque estamos quedando en la calle. ¿Cómo le dijo Germán? Que éramos cabezas calientes, que éramos incendiarios. No, lo que pasa es que los bancos no bromean. Los bancos nos van a quitar los buses y nos van a quitar los planteles y los pocos activos que tengamos los transportistas. Por eso salimos a las calles. 2 meses para no resolver un decreto. ¿Cómo cuando son decretos para favorecerse? Como el nuevo Código Penal, rapidito lo aprobaron. Lo aprobaron el día publicado y otros más. Entonces, yo sí quiero felicitar al abogado Zacapa porque nos llenó de emoción porque íbamos a modernizar el transporte. Llegó la comisionada Pivani, ese tema se fue muriendo. Y nos dice el comisionado Rafael Ruiz, en el mes de diciembre, vamos a crear, dice, un plan operativo, que lo dice la ley, para ver qué vamos a hacer. De diciembre del año pasado y enero, vamos a tener reuniones periódicas para buscarle solución a los problemas del transporte. Hombre, si hay problemas, sentémonos y buscamos soluciones, es lo correcto. ¿Saben cuántas veces nos hemos reunido con él? Por lo menos los cabezas calientes, como nos dicen. Los que exigimos los derechos de nuestros afiliados. Los que sí debemos en la banca. Tal vez 2 veces. Y la última nos dijo, con ustedes no nos reunimos. Con ustedes yo no me reúno. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente tenga un funcionario que solo se quiere reunir con los transportistas que le dicen que todo está bien o que no debe? Pero nosotros que representamos, en mi caso, 180 afiliados que tienen deuda en la banca y me presionan porque está quedando en la calle, tenemos que buscarle soluciones. Ya lo decía el compañero Leonel, el 23 firmamos una acta y no se cumplieron. Ahí dice en ese documento que la banca no nos iba a hostigar 2 meses hasta que lográramos el producto financiero. Y ya pasaron los 2 meses y ni siquiera se ha publicado el decreto. Le quiero comentar algo. Ahorita. En el decreto 100-2017, el sector transporte, de una deuda de 1.200 millones que tenía el gobierno con el sector transporte de la ciudad capital, de una deuda del 2012 al 2016, los transportistas. Solo quiero preguntarle algo. ¿Qué argumenta Rafael Ruiz para no hablar con ustedes? No sé, pues, porque los funcionarios, eso sí yo admiro. ¿Cómo hacen para contactar? No, nosotros, gracias a Dios, el abogado Zacapa, él, a pesar de que yo siento que no le dan la importancia como un gran funcionario, porque es un hombre muy recto, él es el que nos ha estado resolviendo los problemas. Algunas cosas, le voy a mencionar, usted puede ir a la calle, ¿cuántos buses andan sin papeles? Todos. ¿Cuántos andan sin placas? Todos. Mire qué bárbaro. Le asignaron placas a un bus que se hizo la petición desde el momento que se compró, lo hizo un socio, y mira ahorita, le asignaron placas, que normalmente un bus anda en 3.000, 2.500 lempiras, mire cuánto le sale, 117.000 lempiras, Raúl. Si el compañero de matrícula, como que fuera culpa nuestra. O sea, esas cosas, en vano a exigir esos derechos. ¿Por qué 117.000? Porque eso dice el Instituto de la Propiedad, porque el carro no anda sin placas hace 5 o 6 años. Y no es culpa nuestra porque nosotros al momento que hicimos el cambio de modalidad de un bus amarillo a un bus ejecutivo, metimos la solicitud de cambio de capacidad, cambio de placa, que se le diera la placa nueva y nunca se le dio. Hoy, 6 años después, el Instituto de la Propiedad nos cobra 100. ¿De dónde va a pagar esta persona? Y los promedios deben ser 10.000, 12.000 lempiras. Pero me quiero enfocar un tema. En el decreto 100-2017 hay un artículo que dice, donde los transportistas de la deuda de 1.200 millones que tenía con el Distrito Central, lo aclaro, de los bonos,
que venían desde el gobierno de Mel Zelaya, Pepe Lobo, que era presidente del Congreso, nuestro presidente, y se acordó que dejamos 198 millones, y si quiere busque la población. ¿Para qué? Para que se creara un cuerpo de seguridad exclusivamente para el sector transporte. Nos hablaron que iban a comprar motos exclusivas, que iba a haber una fuerza especial de transporte, de seguridad. ¿Saben para qué era eso? Pueblo hondureño, para cuidar a los usuarios, a nuestros conductores y a nuestros cobradores. Y quizás a algunos empresarios de transporte. ¿Qué pasó? ¿Dónde están a los 198 millones? Si no se lo van a dar al transporte, prefiero que se lo regalen a la población más humilde. Y le hago una pregunta, Raúl. ¿Qué otro rubro ha dicho aquí hay 5 millones para seguridad para cuidar al pueblo hondureño? Pagamos una tasa de seguridad todos los hondureños que ya la tienen endeudada, dicen. Yo no sé mucho de eso, cuánto realmente se maneja en el fondo, porque no lo hacen público. Pero la tasa de seguridad, ¿para qué debe ser? Para cuidar al pueblo hondureño, no se da. Mire qué irónico. En el decreto 100/2017 habla de que tenemos derecho a la exoneración del 15% sobre pago sobre venta, el 15% sobre el pago de venta, sobre venta. Pregúnteme si los transportistas hemos exonerado un tornillo. Nada. Le voy a decir algo, mire lo triste que es esto, decía el compañero Wilmer. Somos un rubro regulado, pero ¿quién regula al que nos vende el combustible? ¿Quién regula al que nos vende el aceite y los insumos? Nadie. Ellos pueden subirle, como le decía Wilmer, este bote de agua a un empira y nadie así están ellos. En vez de mantener los precios, bueno, hasta en las matrículas este año nos está saliendo más cara la tasa municipal. ¿Cómo es posible si no podemos pagar en el 2020 o no para el 2021? ¿Usted cree que es injusto sentarse en una mesa y decirle a los comisionados, paguen el bono alimenticio a los conductores, que son 2.000 lempiras? Pero mira, en tiempo de calamidad, 100 lempiras se hacen bien grandes. No es justo que usted sabe cuántos muchachos de esos que andan hoy de conductores y de motoristas perdieron sus padres hace algunos años por la delincuencia. Madres que tuvieron que mantener y hoy andan de cobradores, de lavacarros. ¿Por qué? Porque no tuvieron la oportunidad de educarse en nuestras escuelas, porque sus padres fueron asesinados. ¿Cuántos usuarios nos han matado? Entonces, si esos 198 millones que dejamos para el sector transporte, para seguridad de la población que usa el transporte, no se va a dar, regálenselo al pueblo por lo menos, hombre. No hagan fiesta del dinero del pueblo. Y como le repito, ojalá que el presidente valore la gestión, porque decía el compañero Leonel, sentémonos en mesa, pero ¿con quién nos vamos a sentar este grupo si el comisionado presidente Rafael Ruiz con nosotros no se quiere reunir, don Leonel, y pueblo en general? Entonces viene la confrontación. ¿Por qué? Porque ¿con quién nos vamos a reunir? Nadie nos resuelve. Nadie resuelve el bono de las empresas nuestras. Hay que estar peleando. Gracias a Dios, el abogado Zacapa sí lo voy a felicitar de nuevo, porque nos ha ayudado mucho a resolver algunos entuertos que hemos tenido. Pero por parte de los demás comisionados, ¿usted cree que es justo andar en finanzas peleando para que le paguen una devolución que usted pagó el dinero y que tiene el derecho? Entonces, yo creo que sí, por lo menos al cierre de este gobierno, queremos llevar la fiesta en paz, somos de diálogo. Yo considero que exigir nuestros derechos y de nuestros afiliados no es malo, pero pongan funcionarios, por favor, este gobierno que ya se va, y los que vengan, personas que realmente vengan a resolver los problemas del transporte. Si resuelven un problema de transporte, están resolviendo el problema del 70% de la población hondureña, que es la que utiliza el transporte público de la ciudad. Y como les repito, es increíble, pero en Honduras es donde se paga más caro el combustible. En Honduras es donde se paga más caro el kilowatt de energía. Y los hondureños o estamos sedados o estamos drogados porque no exigimos esos beneficios. Ya lo decía el compañero Wilmer, el peaje ni siquiera se mantuvo, más bien nos han cobrado más. ¿Cuánto paga una rastra? ¿Cuánto paga un autobús? Cuando a veces va con un pasajero hacia San Pedro Sula desde Tegucigalpa. Pero siempre tiene que pagar el peaje lo que le toca. Ojalá que pues Dios ilumine a este pueblo y tomemos las mejores decisiones. Estamos dispuestos al diálogo. Yo creo que aquí todos nos conocemos, pero sí le quiero decir al comisionado Rafael Ruiz, él es un funcionario para recibir a toda la persona que tenga un certificado de operación y que tenga un problema, él es el indicado. Pero si no se siente capaz, que le diga al presidente que lo saque
o que ponga a otra persona que sí tenga la capacidad de resolver los problemas del transporte. Sí, Wilmer. Bueno, licenciado, aportando a lo que el compañero Leonel en Olancho y los compañeros dirigentes de la capital hemos dicho. El día de ayer mandamos un mensaje a la población y al gobierno de la República. El sector transporte, sea el rubro urbano, interurbano, carga y taxi, está unido. Y se le da un plazo hasta el día domingo a que se le haga un cumplimiento de las peticiones que ya las pusimos, que estamos enmarcados en ley, donde no tuvieron el espacio de poder evitar todo esto que esta situación que acontece el día de hoy. El problema del interurbano es el problema del urbano el día de hoy. El problema del taxi es el problema del interurbano el día de hoy. El problema de los compañeros de carga es el problema de todos. Hoy estamos unidos más que nunca para defender dignamente nuestro negocio, que lo estamos perdiendo ante la banca. Queremos mandarle un mensaje al pueblo hondureño, que nosotros no andamos buscando un subsidio, porque ya vimos que las situaciones no funcionan. La misma ley en el artículo 68 lo dice. No deben otorgar subsidios a las tarifas ni bonos, salvo a grupos como poblaciones como estudiantes, tercera edad, que se lo puede hacer el gobierno de la República el día de hoy, por medio de lo que el compañero Rigoberto Galo lo dijo, 197 millones que dejamos para seguridad del transporte, para seguridad del pueblo. Nosotros solicitamos que se les cree un bono o un subsidio a los estudiantes, a la tercera edad, y que se les dé a ellos, porque también el pueblo necesita soluciones. Ayer en la asamblea fue un sentir a nivel nacional. Que solicitáramos públicamente la destitución del comisionado Rafael Ruiz, debido a que con muchas mentiras y mala información ha querido contener la problemática del transporte. Yo se lo digo hoy de frente, no es así que se solucionan los problemas del país. Se solucionan diciendo la verdad, quitándonos las máscaras todos y poniendo en lo que fallamos cada uno de nosotros, pero aquí el que ha fallado es el sector gobierno, debido a que teníamos 3 puntos que no son de la capital, son de la ciudad, son de la dirigencia a nivel nacional, que nos afectaban a todos. Número 1, el fondo de garantía, que como todos saben, dicen que va el día de mañana o el día de hoy al Congreso Nacional, que todavía no lo sabemos si es cierto, si se va a tomar en agenda. Número 2, la legalización de nuestra documentación a nivel nacional. Hace 8 años tenemos solicitudes de renovaciones, ¿y por qué no lo han hecho? Y uno de los temas, que es el tercero, pero no el menos importante, que es el pago de nuestros empleados de 2,000 empiras, de una ayuda de la pandemia. La pandemia fue hace 16 meses. Continúa. Y continúa en el sector transporte, lo podemos decir hoy. Nadie ha hablado, pero en este foro lo vamos a mencionar. Aquí hablamos todos de la pandemia, pero también hablemos de Eta y Iota. En la ciudad de San Pedro Sula, usted lo sabe, ustedes cubrieron las noticias. Esos compañeros que estuvieron en la zona norte, estuvieron trabajando los buses, estuvieron los cobradores o los conductores trabajando. Entonces ese bono de 2,000 empiras no es solo para la pandemia, es también para los huracanes Eta y Iota, que el transporte estuvo parado porque estaban las inundaciones en la zona norte. ¿Usted cree que el transporte interurbano iba a la ciudad de San Pedro Sula? Nadie habla de que también, de que en esos 2-3 meses que estuvo Eta y Iota y que empezaron a hacer las limpiezas, el transporte interurbano, urbano, taxi, tuvo otro golpe. Y esas cosas son las que tenemos que hablar el día de hoy. Solicitamos al señor presidente que tome cartas sobre el asunto, porque nosotros no queremos que esto se vaya a desbordar el día lunes o la próxima semana por algo que se pudo solucionar. Nosotros no somos políticos, somos empresarios que defendemos nuestra inversión. Como se les expliqué, lastimosamente no somos públicos, somos regulados,
por las concesiones, pero somos privados porque nosotros vamos a sacar los créditos ante la banca. Y hoy les quiero decir al pueblo hondureño que no nos están beneficiando con ese decreto de fondo de garantía, ni es un privilegio. Quienes van a ganar aquí, al publicar eso y a refinanciar nosotros nuestras deudas, es la banca. Que un préstamo que tenía, que íbamos a salir en 7 años, vamos a estar en 10 años, y que ellos van a estar cobrando intereses sin soltar un 5. Lastimosamente, los gobiernos que nos han antecedido en este país así manejan la situación. El más desprotegido, el que tiene menos peso, es el que siempre tiene que pagar la cuenta, y en este momento al final vamos a ser los transportistas. Le doy gracias por la participación que nos... Bien, continuamos. Me escribe la comisionada Pivani Williams. Raúl, en buen ánimo de la comunicación y diálogo con el sector, es importante mencionar que la Fuerza Nacional del Transporte Urbano está en funcionamiento y trabaja todos los días para proteger a los usuarios y apoyar el sector. Se ve diariamente en las calles de la capital, dice la comisionada. Se han transferido 234 millones de apoyo solidario a los distintos conductores o ayudantes del sector. Si no se pagó una segunda vez es porque no revalidaron y se puede evidenciar eso. 30.2 millones se ha pagado en reactivación a los dueños de los buses, que a ustedes les han pagado 30.2 millones, dice Pivani. Para estos últimos dos se trabaja de la mano para apoyar a resolver a todos. Lo de las placas, ya hay un acuerdo con el IP para que no salgan esas grandes cantidades de pagar, y eso se solventa con la comunicación entre el IHTT, Pleca, IP y concesionarios. De los 355 millones que se le ha tenido que pagar en el Distrito Central, ya con un decreto que se publicó, se estará pagando los restantes 125 millones, dice la comisionada Pivani Williams. Toda la parte de evacuación de expedientes ya se está gestionando con un personal nuevos que se contrató, y vamos a sacar los expedientes del Distrito Central. Va a quedar todo evacuado. Y perdón porque aquí ella me dijo que no la mencionara, pero creí que lo vi hasta el final. Disculpe, de verdad disculpe. Si hay temas que resolver, el equipo está siempre presto para apoyar, para que se transfieran los fondos, apoyo solidario, reactivación o compensación de matrícula. Se necesita seguir procesos, el uso de fondos públicos es sumamente delicado. En el tema de alivio financiero, le mando una imagen de estado actual. Mañana se aprueba el decreto, si Dios lo permite, para que por medio de un fondo de garantía se pueda readecuar la deuda del sector. Lo anterior, ya que el sector necesitaba el respaldo del fondo de garantías para que el gobierno y el sistema financiero compartan riesgos en estas readecuaciones de préstamos que están en mora y respalden las operaciones que se hagan para que el sector pueda oxigenarse. Iremos saliendo adelante con el tema financiero, que en este momento es el que más tiene agobiado el sector. Quiero pedirle disculpas públicamente a ella porque me puso muy largo que no me la mencionara directamente. Creí que ella me lo mandaba para que pudiera dar, pero al menos a ella la veo que reacciona. Ella sí, lo tiene. Sí, que ella reacciona. Ya vamos a la parte final. Voy a ir con Leonel Zúñiga. Conclusiones, Leonel, y qué es lo que deben hacer para usted los transportistas, bueno, los de Olancho, el resto del interior del país. Gracias por haber participado. Leonel, adelante. Sí. Muchas gracias, licenciado. Si bien es cierto, hay que reconocerlo, hay algunos indicios bastante significativos y Olancho ha sido un ejemplo de eso. Usted se ha dado cuenta que en mi intervención no he hablado específicamente de Olancho, porque yo tengo la responsabilidad de representar a todo el transporte a nivel nacional. En consecuencia, la comisionada ha sido una persona bastante abierta. De igual forma, para el departamento de Olancho, toda la comisión directiva, ¿verdad? En ese sentido. Pero, ¿qué es lo que pasó con Olancho? Con Olancho fue excluido completamente de los beneficios
de los convenios que se firmaron en el 2018, ni durante la pandemia. Nosotros fuimos como departamento, exigimos, hicimos movimientos acá, y a Olancho, pues, en materia solidaria, pues ha habido una significativa aporte, pues, de parte del sector gobierno. Pero hoy el mismo problema que pasa a todos los rubros es que nosotros estamos indocumentados como departamento también. Nosotros tenemos a compañeros perdiendo sus unidades en la cuestión de la banca. Usted le apostaba algo muy importante, lo ratificó Wilmer, lo ratificó Rigo, lo ha ratificado don Jorge y lo dijo igual la Asamblea. Nosotros estamos facultados para que la comisión que establezca el gobierno haga un llamamiento, y tenemos la responsabilidad de desplazarnos y sentarnos para solventar esta situación antes de que llegue el día lunes, porque ya hacer un llamamiento el día lunes ya no tendría marcha atrás, y tener al transporte en las calles en esta oportunidad, yo quiero ser responsable, es una decisión de manera indefinida. Yo le puedo decir algo. Usted preguntó cuánto cuesta el mantenimiento de una unidad en la ciudad capital. Imagínese, para enllantar una unidad de aquí, de las que nosotros tenemos en el interurbano, estamos hablando de 36.000 empiras en llanta, poniéndole llantas esquinas de 4.000 empiras, porque el reencauche sale igual, pues, de caro. El mantenimiento del cambio de aceite de una unidad está alrededor de 7.000 empiras. Licenciado, pero le voy a dar un dato muy curioso, y yo creo que como transportista, descendiente de una familia transportista, se va a dar cuenta. De Salamá a Tegucigalpa son 163.2 kilómetros los que se recorren en un término de 3 horas y media. Recorremos 33.7 kilómetros en calle de terrajería sin mantenimiento. Es un tramo que se debe de hacer con una calle en buen mantenimiento en 18 minutos, nosotros lo hacemos en hora 20 minutos. ¿Se imagina lo que yo le estoy describiendo en este momento? ¿Sabe cuánto cuesta el pasaje de Salamá a Tegucigalpa? 95 lempiras. Si usted hace una relación en base a esto, se va a dar cuenta, licenciado, que estamos cobrando 59 centavos de lempira por kilómetro recorrido. Es catastrófica la situación del sector, y yo exhorto en este momento a la comisión directiva que es necesario hacer la contratación de técnicos para aplicar la fórmula necesaria en consecuencia en la aplicación, valga el juego de palabras, de los artículos 66, 67 y 68. Miren, no podemos estar jugando a la demagogia con el pueblo, porque hay que trasladar un costo de alguna manera, porque el Estado no va a poder con todo. Licenciado, no podemos dar servicio de calidad si nosotros estamos cobrando un pasaje por debajo de la rentabilidad para garantizar el mantenimiento de nuestras unidades, para garantizar el cambio de unidades en la flota vehicular, para el pago de matrícula. Ya lo dijo, las municipalidades, nadie les dice que no le suban a su tasa, pero nosotros sí tenemos ese freno ahí. Entonces creo que es necesario. Yo soy una persona que creo mucho en el diálogo. Ayer me sentí muy satisfecho porque los compañeros de los demás rubros que llegaron a Cihuatepeque le apuestan a esto también, pero la protesta es un derecho constitucional cuando no se es escuchado, ¿verdad? Entonces, la comisión directiva son profesionales universitarios, personas muy preparadas, que tienen muy buen conocimiento de las leyes, de los derechos de los trabajadores y de nosotros como concesionarios. Es necesario que ese llamamiento se haga lo más pronto posible. Y algo muy importante, licenciado, que quiero destacar hoy, y es un reto del instituto. Miren, no se tiene ni siquiera una estadística de cuántas rutas hay en el interurbano, de cuántas rutas hay en el urbano, cuántas rutas hay en el sector taxi, cuántas rutas hay en el sector mototaxi. Tenemos que
ordenar el sistema, y para ordenar el sistema tenemos que tener una comisión inclusiva donde participemos todos los actores, donde se sacrifique el concesionario, se sacrifique el gobierno, pero debemos de partir de una realidad estadística para poner orden. Y después de que tengamos identificado esto, nos vamos a dar cuenta de algo delicado. ¿Amerita, Olancho, que le aperturemos rutas nuevas? No, hombre, no cubre ni siquiera la demanda de la que ya está el usuario. Más bien hay que, de repente uno tiene que guardar unidades. Pero se da un fenómeno de estar aperturando rutas nuevas en un momento como este, donde no hay demanda ni siquiera para las que ya estamos. El que incumpla después de un ordenamiento, licenciado, y hay que ver el combate a la ilegalidad desde todo punto de vista. El que ande fuera de la ley, hay que aplicarle la sanción que corresponda. Y como yo le he dicho a la comisión directiva, como dirigente de Olancho, yo jamás voy a llamar a nadie de ustedes por una persona que ande infringiendo la ley, porque somos respetuosos de la ley. Y cuando somos respetuosos de la ley, también exigimos que ese mismo trato se nos dé a nosotros. Lo que está establecido en los decretos legislativos y ejecutivos ya es un derecho ganado. Hay que honrar este compromiso por la paz de Honduras, por salvar el transporte público de personas. Y vendrá el momento, estamos sacrificados todos, y creo que vamos a tocarle el corazón al gobierno que venga para ofrecerle un mejor servicio a los pasajeros en Honduras. Le agradezco, licenciado, por la disertación. Ha sido un honor estar aquí con usted y estamos abiertos para continuar y que ustedes sean los intermediarios de llamar a la reflexión al gobierno, de sentarnos en una mesa para poder calendarizar el cumplimiento de todos estos puntos que están pendientes con el transporte. Gracias a don Leonel Zúñiga, transportista desde Olancho. Poneme esto que me ha enviado Lisandro, que es de comunicaciones de transporte, un buen muchacho Lisandro. Y también la comisionada Pivani me ha escrito algo más. Acércamelo. Dice: acciones de seguimiento, acuerdo de alivio solidario financiero, fecha 20 de septiembre de 2021, Fondo FIRSA, se publicó en el diario oficial La Gaceta, el decreto ejecutivo, donde autorizan productos financieros por 500 millones con Fondo FIRSA, ya disponible es el producto para redescuento. Fondo Banco Central, el Banco Central de Honduras modificó 500 millones exclusivos para el sector transporte, mismos ya están disponibles. FONCAFE, el sector transporte tiene acceso al fondo de garantía FONCAFE. La banca y financieras están haciendo un uso del mismo para la readecuación de deuda. Fondo de garantía, la CS remitió el anteproyecto de la ley para el fondo de garantía por un monto de 250 millones exclusivos para el sector transporte para su aprobación para el Congreso Nacional. Circular Comisión Nacional de Banco y Seguro. La Comisión de Banco y Seguro ya emitió la circular al Sistema Financiero Nacional sobre la readecuación y refinanciamiento exclusivo para el sector transporte. 6. Unidad técnica, creada la unidad técnica de acompañamiento para el plan de alivio solidario al transporte conformado por Comisión Nacional de Banco y Seguro, Banprovi e IHT. Y aquí dice Pivani, antes de darle la palabra final a los compañeros aquí presentes, solo el punto 4 pendiente. Espérate, fondo de garantía. Ese está pendiente, dice Pivani, y una vez tengamos esto, este proceso va a fluir más rápido la aplicación del alivio financiero al sector. No quería que me mencionara a mí, mi nombre, solo porque no quiero entrar en controversia, pero sí con el ánimo de resolver los temas y continuar trabajando. Hay que trabajar para establecer bases con un apoyo programado para el apoyo solidario y que el sector pueda renovar la flota poco a poco. Hemos trabajado con el equipo para el mapeo de rutas y también de acuerdo que se debe trabajar de la mano del sector para un verdadero reordenamiento y así evitar temas de desconfianza para rutas nuevas que puedan salir respaldadas por estudios técnicos. Bueno, al menos la comisionada Pivani Williams participa. Dígame. Le quisiera aclarar enfáticamente ese punto en ese comunicado. Todos esos fondos los han puesto a disposición. El único problemita que no le
le mandan ahí y no le explican que si con el decreto de fondo de garantía no se pueden accesar a la mayoría de esos créditos. Se lo explico por qué. Las garantías de nosotros son los vehículos. O propiedades. Son los vehículos en la mayoría. ¿Qué es lo que sucede? Los vehículos se van depreciando cada año. Si un vehículo a usted le costaba 1.200.000, hace 5 años se depreció. Y usted debe ahorita el día de hoy 800, cuando va al banco y él evalúa la unidad, le cubre 500.000 lempiras. Entonces, quedan 300.000 que no quedan cubiertos. Por eso es que nace el fondo de garantía. Si es bonito poner en documentos un montón de millones, el problema que cuando... ya le dijo eso, que ahorita ya va a salir el fondo y con eso va a fluir más rápido el alivio financiero. Bueno, licenciado. 2 meses llevamos esperando. Le explico, ahora vamos a terminar en eso. Ella misma en el mensaje que le envía le dice que el decreto de fondo de garantía, licenciado, no ha sido aprobado por el Congreso Nacional. Explíqueme usted cómo nosotros vamos a accesar a esos fondos si no hay un decreto publicado. Y eso es lo que nos tiene en este enredo. Un minuto, ya nos vamos. Le damos gracias al licenciado y al pueblo hondureño que nos hayan escuchado en aclarar muchos puntos, porque es bonito cuando el gobierno saca sus comunicados y dice que nos han dado esa cantidad de millones, como lo pudimos ver ahorita el día de hoy, y nosotros ante la banca no hemos podido resolver. Muchas gracias por el espacio. Buen resumen. Yo también cuando vi ese montón de millones dije, ¿y entonces? Rigoberto. Muchas gracias por la oportunidad y poderle explicar a la población. Quiero informarle a la población que todos los transportistas a nivel nacional generamos 17.000 millones por pago de impuestos de combustible al Estado, en el cual de ese dinero repercute el 20% del presupuesto nacional de ingresos y egresos del país, que sirve para pagar sueldos de todos los funcionarios, incluyendo el de Rafael Ruiz. Lo pagamos nosotros, el pueblo hondureño, los transportistas. Entonces, que piense con quién se va a reunir, porque nosotros somos los verdaderos representantes del transporte. A la vez, pues, pedirle al pueblo hondureño que se nos avecina una gran oportunidad el 28 de noviembre. Y sepamos elegir las personas, no porque bailan, porque tienen chocollos o por esto, por lo otro. Elijamos las personas por capacidad. Porque aquí parece que los que van al frente son los que han estado en más actos de corrupción en algunos partidos. Y voy a hablar de todos, no solo de uno. Entonces yo creo que este es el momento, pueblo hondureño, de saber elegir. Porque está difícil la situación elegir, no está fácil. Pero yo creo que si viene un próximo gobierno, lo que le quiero pedir al próximo que gane, de cualquier partido, que nos ayude, que nos apoye, no que nos regale, le aclaro, sino que nos apoye para poder modernizar el transporte, para dignificar al usuario, para mejorar la calidad de vida de nuestros empleados y brindar un servicio de calidad. No me quiero morir sin saber que dejamos un legado en este país, los transportistas, un sistema de transporte eficiente, moderno y de calidad. Desgraciadamente, Raúl y pueblo hondureño, fuimos a varios países y no fue que fuimos a traer una copia de todos los países, creamos un pichingo a la medida, un traje a la medida, pero no fue apoyado por los funcionarios del Instituto Hondureño de Transporte. Ojalá que el próximo gobierno que venga le dé el interés, porque el transporte mueve el 70% de la población más humilde de este país. Y yo quisiera algún día que nuestros políticos de turno vayan a esos hospitales públicos, vayan a las escuelas públicas, que manden a sus hijos a estudiar ahí, para que se den cuenta realmente de las necesidades. Tenemos un país rico, creo que el más rico de recursos en Centroamérica, pero nuestros políticos lo tienen en la cola como uno de los países más pobres y más corruptos. Hondureños, pensemos con la cabeza a quién vamos a elegir y a quién le vamos a entregar 4 años más a nuestro país. Y ojalá, Raúl, que en el próximo foro nosotros, que tengamos la oportunidad, podamos venir y sentirnos orgullosos y decir, logramos la modernidad del transporte en beneficio de la población hondureña. Feliz día, hondureños. Y recuerden, estos inditos hondureños
transportistas humildes, que venimos de muy abajo, generamos el 20% del presupuesto de ingresos y egresos del país. Entonces ese dinero sirve para hospitales, escuelas y para pagar a los funcionarios con unos grandes sueldos, viendo que este país está en calamidad. Y no dejaron de percibir en toda la pandemia un tan solo mes de salario para ayudar a la gente más humilde. No, todos se lo cogieron los 14 meses de sueldo. Que Dios los bendiga, políticos, allá los va a esperar el infierno a todos los que han malversado los fondos de este país y que han matado de forma directa o indirecta a esta población humilde por no haber tenido las medicinas o los hospitales que le prometieron a este país. Muchas gracias, Raúl, por la oportunidad. Gracias a Rigoberto Galo. Cerramos, Jorge. Sí, gracias. Yo creo que los compañeros han dicho casi todo, sin embargo, quiero decir algo muy puntual. Aquí está evidenciado la negligencia de las autoridades que tiene el ente regulador de este rubro del transporte, donde no han podido hacer nada en 7 años, lo quieren cerrar en 3 días ahorita. Y no hay necesidad para mí de hacer consejos consultivos o preparar diálogos si ellos tienen todos los escritorios ya. Demasiadas peticiones y escritos y tantas cosas se han hecho, solo tienen que ejecutar todo y resolver el problema de un plumazo. Al pueblo hondureño les quiero decir desde este foro que es tan visto, no estamos aprovechándonos ni nos están regalando un peso, sépanlo. Esos millones que ponen ahí, que dicen, no son regalos, son una fuente nada más de una ayuda para lo que nosotros tenemos como deuda en los bancos. Eso es parte de lo que se va a hacer. Nosotros, como empresarios, tenemos grandes cargas de deudas en la banca que, como lo decía Raúl, si no cubrimos la deuda, nos van a quitar todo lo que tenemos. Y si ahorita estamos casi dando lástima, vamos a dar miseria dentro de poco tiempo. Entonces, compañeros transportistas a nivel nacional, les pido que nos pongamos firmes y hagamos las cosas como las coordinamos ayer en la asamblea en la ciudad de Cihuatepeque. Si el domingo no está resuelto el problema que tenemos, el lunes este país está paralizado en su totalidad como transporte. Así es que, Raúl, infinitamente agradecido siempre por tu atención y esta oportunidad que nos das de expresarnos y de decir lo que en realidad es y lo que tenemos nosotros como funcionarios en este pueblo. Dios nos bendiga, Dios nos ampare y nos lleve a un feliz término en nuestro rubro. Bueno, muchas gracias. Han sido claros. Si el lunes no ha resuelto el gobierno, hay paro nacional. El lunes del transporte. Ojalá llegue a un acuerdo y que el lunes no haya ese paro. Bien, me voy a un resumen informativo luego de saber cuál es la situación del transporte nacional. Giovanni Villalobos, cuéntenos sobre el COVID, la situación. Gracias. Buenos días, licenciado Raúl Valladares y los gentiles televidentes de La Entrevista con el doctor Oscar Gómez, director del Instituto Nacional del Diabético. Hoy se comienza un congreso importante por la cantidad de personas que padecen esta enfermedad. Muy buena. Así es, licenciado. Hoy comenzamos. El congreso va a durar 3 días, 23, 24 y 25 de septiembre. Esto hace pues que nosotros sigamos capacitando al personal de salud, médicos y enfermeras para que se puedan dar un mejor servicio al paciente diabético que tanto necesita. ¿Cuántas personas atienden aquí? Aquí atendemos aproximadamente unos 500 pacientes diarios y realmente ahora en la actualidad están registrados, superamos los 17.000 pacientes que nos visitan año con año. Ahora, ¿estos proceden de todo el país? La mayoría procede de Francisco Morazán, sin embargo tenemos también pacientes que vienen de todos lados del país. Gracias al doctor Oscar Gómez, director del Instituto Nacional del Diabético, dando a conocer sobre este congreso que comienza este día. Con este informe, licenciado, retorno con usted y los gentiles televidentes de La Entrevista. Buen día.
Gracias Giovanni. Los políticos siguen peleándose por la tarjeta de identidad y el sistema de resultados el día de las elecciones. Víctor. Así es, buenos días, licenciado Raúl Valladares y televidentes de la entrevista. Y es que sigue generando polémica este tema de la adquisición de este sistema para la transmisión de resultados. Lo mismo también sigue preocupando el tema de la tarjeta de identidad, que tal como lo decían en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, a partir del 16 del mes de octubre ya ningún trámite debería de hacerse con la vieja tarjeta de identidad. Vamos a escuchar a Lizzy Cano en representación del Partido Nacional. Y de verdad que nos veríamos en aprietos si vamos a un proceso electoral con ambas entidades. Ya lo hicimos en el proceso interno. No obstante, no creo yo que sea lo correcto, ni lo mejor, ni lo debido. El RNP ha tenido todo el apoyo de parte del Poder Legislativo, sobre todo aprobarle un presupuesto extra para que pudiese entregar y pudiese imprimir todos los documentos de identidad. Sabemos que todavía hay muchos procesos pendientes, pero ahí esperemos que podamos salir triunfantes como hondureños, porque esta es una situación que nos atañe a todos los hondureños, ¿verdad? No solo a los comisionados del Registro Nacional de las Personas, nos vamos a ver en aprietos todos, y que podamos ir a un proceso electoral con una sola tarjeta de identidad para que no nos miremos en aprietos y que nuevamente no quede ninguna duda del proceso al que nos vamos a someter el 28 de noviembre. Sin duda alguna, estos son dos temas que seguirán dando mucho que hablar durante los próximos días, licenciado, y un tema de preocupación tomando en cuenta que en los últimos procesos electorales los resultados pues siempre han sido cuestionados en el país. Licenciado, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Gracias, Víctor. Ahora voy a ir con Kimberly. Los nacionalistas dicen que los de Libre están utilizando el Consejo Nacional Electoral como una trinchera política. ¿Cómo es esto, Kimberly? Muy buenos días a usted y a todos los televidentes de la entrevista, y para abordar la temática me acompaña el diputado Eder Mejía. ¿Qué está pasando con este tema del sistema de transmisión de resultados? Se habla que hay plazo hasta el 25 de este mes para definir si se queda o no esta empresa. Bueno, lamentamos que el Consejo Consultivo haya tenido que encontrar estos hallazgos, valga la redundancia, y que se haya topado con estos documentos, en lo cual pone en intemperie la legalidad del proceso y que nos garantiza al pueblo hondureño que esta empresa realmente cumpla con todos los requisitos que se necesitan para poder ejercer esa gran labor de la transmisión de datos en un proceso electoral donde todos los hondureños estamos apostándole al orden, estamos apostándole a la transparencia y sobre todo donde se respete la voluntad del pueblo hondureño emanada en las urnas. En ese sentido, creemos que el Consejo Nacional Electoral, como un ente rector, tiene una gran responsabilidad en tomar las mejores decisiones y garantizarle al pueblo hondureño que las empresas que están siendo contratadas para las diferentes actividades en el marco de la celebración de las elecciones generales sean empresas que realmente cumplan con todos los requisitos. Muchísimas gracias a Eder Mejía. Con estos detalles yo retorno con usted al estudio principal. Buenos días. Bien, voy a cerrar en San Pedro Sula. Han detenido un marero de la Mara 18, lo detuvieron en un rapidito con arma en mano. Voy a cerrar, Shirley Martínez. Pasen buen día, sigan con Canal 11. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, en el foro La Entrevista. Me acompaña el subcomisario Juan Alexander Savillón, portavoz de la policía en la zona norte del país, en relación a una captura de impacto. Y es que han detenido a un miembro peligroso de la pandilla 18 con armamento potente y otros materiales. Subcomisario, buenos días. Muy buenos días, teleauditorio de Canal 11. Efectivamente, la Policía Nacional en las últimas horas ha logrado una importante captura.
se le ha dado detención en el sector de Chamelecón a un joven de 24 años de edad. Al momento de ser requerido, se le ha encontrado en posesión de un arma de fuego tipo fusil de alto poder destructivo. Este fusil es un R-15, se le ha decomisado munición especial para ese fusil e igual 4 cargadores. Se presume que es parte de una estructura criminal denominada Pandilla 18 y sería el encargado de cometer ilícitos para esta estructura en el sector de Chamelecón. Nuestros agentes policiales, al verificar los antecedentes, se han percatado, han constatado que tiene antecedentes por delitos como ser homicidio en su grado de ejecución de tentativa, violación y asociación ilícita. En esta ocasión será puesto a la orden del Ministerio Público por presumirlo responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido. Muchísimas gracias al subcomisario Juan Alexander Savillón, portavoz de la policía en la zona norte del país en relación a esta captura de impacto. Yo retorno con ustedes al foro. Buenos días.